Entonces, les comparto la presentación que estamos teniendo el día de hoy sobre el arrepentimiento bíblico, ¿verdad? Mi nombre es Danilo Vargas. Les recuerdo, estas son la dirección de nuestra página web del Ministerio de Evangelismo, Solo Jesús Salva. Las redes sociales nos pueden encontrar ahí en cualquier momento para responder cualquier pregunta que deseen, con muchísimo gusto. Y el día de hoy nos toca hablar sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Un clamor al arrepentimiento, así es esta parte del libro de evangelismo. Debes volverte a Dios. Y este es el mensaje que hace el Señor en toda la Biblia. Un mensaje de vuélvete a mí y entonces yo voy a hacer algo. Si lo analizas bien, si lo estudias, te vas a dar cuenta de que no es que el hombre tenga que hacer obras para salvarse. Eso no está en la Biblia, así no es. Dios hace un llamado para que el hombre reconozca su condición de pecado y se vuelva a él. Cuando una persona se vuelve a Dios, entonces es cuando Dios le va a salvar. Es cuando Dios le va a conceder el arrepentimiento y la fe para salvación. El arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento que Dios concede, justamente el que estamos estudiando ahora. Y la próxima semana, de hoy en noche, estamos estudiando la fe que Dios también da para salvación de las personas. Ahora, para iniciar y poner el parámetro, el marco de qué es lo que está sucediendo, el problema que tiene el mundo es que el mundo está redefiniendo los pecados y está eliminando la necesidad de arrepentirse. El mundo está verdaderamente mal, no es de hace poco, por supuesto que toda una vida ha estado mal, pero en estas épocas se está poniendo cada día peor. Son los últimos tiempos y no es por ser alarmista, es para avisar a las personas, el Señor Jesucristo viene pronto. Y en Juan 3, Dios enseña esto, justamente el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, estas son las últimas palabras que le está cruzando con Nicodemo, y le dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién es la luz? La luz es Cristo. Entonces, de entrada ya Jesucristo está poniendo pautas sobre cuál es el arrepentimiento, cuál es el problema del ser humano, de qué un ser humano debe de arrepentirse en primer lugar, Luego veremos más cosas. Pero ¿qué es lo que condena a una persona? Jesús dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y esta, por ejemplo, es una de las razones por las cuales las personas te rechazan. Si estás hablándoles de Cristo, conozco personas que les puedes hablar de cualquier cosa, pero si te acercas a ellas para hablarles de Jesús, te rechazan completamente. ¿Por qué? ¿Porque ellos creen en otras cosas por su religión? No. Te rechazan por sus pecados, porque ellos no desean acercarse a la luz. Te lo está diciendo Jesucristo mismo, te lo está diciendo Dios aquí, ¿verdad? Las personas no quieren acercarse a Jesús, no quieren acercarse al Evangelio, no quieren tener nada que ver con esto, porque saben que si se acercan ahí, se van a ver tal cual Dios las ve. Y eso sería la ventaja, porque ese justamente es el primer paso para poder alcanzar salvación. Mira lo que ha pasado con la moral del mundo. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Y puedes fijarte solamente viendo los 10 mandamientos, por ejemplo, la ley de Dios, y qué es lo que hace el mundo. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y un papa dijo, hay tantos caminos que llevan a Dios como almas hay en la tierra. Yo pongo aquí Dios en minúscula, como puedes ver, porque es muy interesante, porque esto no es la palabra de Dios. Dios no dice que hay muchos caminos como almas hay en la tierra. Dios enseña que hay un solo camino. Jesucristo dice, nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. No hay otra forma. Y sin embargo, esta persona le dice a la humanidad, los engaña. ¿Y cómo es que fallan aquí? Porque entonces ellos crean dioses en su mente. Han creado un Dios en su propia mente que es a su imagen y semejanza, es a la imagen de ellos y a la semejanza de ellos,
y dicen literalmente, yo tengo un trato con Dios. Yo tengo un trato especial con Dios. Él y yo nos entendemos. Y entonces yo ya tengo un trato y voy a llegar al juicio final porque yo ya sé cómo voy a llevar mi vida en la tierra. Yo ya hice un trato con Él. Y así no es. Así no es en lo más mínimo. El siguiente mandamiento dice, no te harás imagen de ninguna semejanza. ¿Y qué es lo que dice en el mundo? No, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Y el tema no es si adorás o venerás, el tema es que te arrodillás frente a estatuas de yeso y de madera, y al fin y al cabo, eso es prohibido también, porque cualquier adoración, veneración o respeto o demás hacia alguien que no sea Dios, es abominación a Dios, no lo digo yo. Dios lo enseña en toda la Biblia. Nadie acepta la adoración, ni el respeto, ni la alabanza. Toda la alabanza, todo el honor, toda la gloria, todo el poder es solo para Cristo Jesús. De tapa a tapa en la Biblia. No son cosas de extremistas. Es que ese es el mandamiento, porque Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y conocemos cómo todo el mundo blasfema el nombre de Dios todos los días. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo, independientemente de si lo haces sábados, si lo haces domingos, y lo que quieras de creer con esto, el mundo, no tú, el mundo, ¿verdad? No guarda el día de reposo. No saben lo que es esto, no les interesa. Honra a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento. Como les había explicado una vez, el primer día que dijiste una mentira siendo niño, ya deshonraste a tus padres. Así de sencillo es esto, porque no se trata de nuestra moral, se trata de cuán santo es Dios. Y hoy en día los padres han perdido toda autoridad sobre la crianza del hijo, exigidos por la sociedad ha demandado que los padres no puedan tener esa autoridad sobre sus hijos. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Sexto, no matarás, no asesinarás. Y hoy en día en la moral del mundo dicen literalmente esto: desear el mal a una persona que tanto daño te ha hecho no es ser mala persona, es ser justa. Eso es una barbaridad. O por ejemplo, otra frase, la mujer tiene derecho sobre su cuerpo con respecto al aborto. Tendrá derecho sobre su cuerpo, pero no tiene ningún derecho sobre el cuerpo que está dentro de su cuerpo. E igualmente, indistintamente de cuál sea lo que cree, Dios dice, no asesinarás. No cometerás adulterio es el que sigue. ¿Y qué es lo que dice el mundo en respuesta? No hay amor prohibido, solo hay prejuicios sin sentido. No me juzgue, usted me está juzgando, etc. Y entonces con esto disculpan cualquier cosa. Mira, el no robarás. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Y tal vez en este momento dices, mira, sí, qué jocoso esto. No, es que esto es terrible. Esto es terrible, esto es lo que está pasando. No mentirás. Decir una mentira piadosa no es mentir. Esas son las frases del mundo. Decir una mentira piadosa no es mentir. No, Dios dice, no mentirás bajo ninguna condición, bajo ninguna situación. No mentirás. Y el último mandamiento, el 10º, no codiciarás. Y puedes ver cómo se hace un gran mercadeo sobre la vida de los famosos y te enseñan que sus posesiones, las posesiones que lo que tienen, eso es lo que está viviendo el mundo hoy en día, ¿verdad? Ahora, en el tema del arrepentimiento, le estamos llegando a decir a ese mundo que deben de arrepentirse. ¿Qué significa arrepentimiento en la Biblia? Es cambiar de mentalidad, pero vas a darte cuenta con lo que estamos estudiando que es un cambio radical con respecto a la vida pecaminosa, al arrepentimiento y a Dios. Es un cambio radical porque debes de decir la vida pecaminosa que llevo, ya aborreces los pecados que haces porque eso es lo que aborrece Dios. El arrepentimiento, ya te has vuelto a Dios aceptando su completa soberanía y en humildad reconociendo que no tienes ningún derecho sobre absolutamente nada de la vida eterna y que te aceptas su juicio soberano sobre ti. Eso es el arrepentimiento verdadero. Y sobre Dios, ¿es tu Señor ya? ¿O tienes más señores, más dioses, más formas en que crees que puedes tener o trascender o tener una vida
eterna. La definición en griego es tener otra mente. Te agarras este cerebro, te lo quitas, lo botas y tienes uno nuevo. Es algo completamente nuevo, es un cambio radical. Tiene que haber algo completamente radical que cambie tu vida. Y esto no es porque empieces a hacer cosas que manifiesten arrepentimiento, porque eso sería falso. Ya lo vamos a ver a lo largo de todo este estudio. El arrepentimiento lo da Dios y lo produce Dios e involucra apartarte del pecado y acercarte a Dios. Yo me aparto del pecado, acuérdese que apartarse es santificarse, la palabra santo significa apartado, entonces yo me aparto del pecado y me acerco a Dios. No es que me aparto del pecado y ahí me quedo, o me acerco a Dios sin apartarme del pecado. No, eso es imposible. Tienes que apartarte del pecado, acercarte a Dios. Tiene que haber un cambio radical, tiene que haber una forma diferente de cómo es que yo estoy comprendiendo esto. Mi pensamiento cambia. Yo tengo que tener un cambio de la forma en que vivo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento yo primero voy a comprender en mi mente el mensaje del Evangelio y esto me va a bajar y me va a llevar a comprenderlo en el corazón. Voy a tener un quebrantamiento, voy a entender que estoy mal y me voy a volver a Dios. ¿Por qué? Porque tengo un cambio en mi voluntad. Hay un elemento volitivo en todo esto donde yo cambio mi voluntad y mis acciones hacia Dios y apartándome del pecado. Eso es realmente lo que sucede en el verdadero arrepentimiento. Y esto es muy serio porque aquí puedes ver la Trinidad. Esto es muy interesante porque aquí vas a ver un poco la Trinidad también representada, pero cómo el pecado del hombre nos ha llevado hasta la situación caótica, terrible, en la que hoy está la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en primer lugar Dios da la ley y el hombre rechaza la ley y a Dios. Y lo puedes ver, por ejemplo, en Romanos 3, donde puedes ver este pasaje muy fuerte. Es un pasaje muy fuerte, pero aquí Dios corta por lo sano y dice, esto es lo que el ser humano es. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dios está describiendo a todos los seres humanos. Todos los seres humanos están descritos allí. Por eso es que necesitamos al Salvador, por eso es que necesitamos al Señor Jesucristo. Nosotros y todas las personas a las cuales tenemos que predicarles el Evangelio. Porque ante esta verdad tan brutal que estamos viendo aquí, esta descripción tan fuerte que hace Dios, nadie podría quedar en pie. Cuando Él dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No es la salvación de un ser humano que está buscando a Dios. Eso no existe. De hecho, es una blasfemia. La salvación procede de Dios hacia el hombre. No es que nosotros hayamos amado a Dios, es que Él nos ha amado primero. Entonces, hay que entender cómo es que se ponen estas piezas, porque no puede ser posible nunca que el hombre esté por encima de Dios en algo. Es imposible. Y sin embargo, eso es lo que hacen. Ponen sus acciones por encima de la soberanía de Dios. Y ahora vamos a estudiar un poco más la soberanía de Dios en cuanto a esto del arrepentimiento y la salvación. Pero además de esto, Dios envía a Jesús y el hombre mata y rechaza a Jesús. Ya lo vimos en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación. Esto es lo que condenan. Esta es la condenación. Más claro no puede ser. ¿De qué tiene que arrepentirse una persona? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
esta persona tiene que arrepentirse de que ya la luz vino al mundo. Ya lo vamos a estudiar todavía más. Y al final, este pecado imperdonable, ahora sí es un pecado imperdonable, porque ya no hay más allá. Ya Dios hizo su obra, Jesús hizo su obra, y ahora el Espíritu Santo está haciendo otra obra, la obra de la cual estamos hablando hoy. Y si una persona rechaza esta labor del Espíritu Santo, esta específica, su destino eterno es el infierno, ya no hay más allá. Y cuando Él venga, se refiere, el Señor Jesucristo está hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el versículo 9 enseña cuál pecado convence. De pecado por cuanto no creen en mí. El pecado que condena a las personas, del cual tienen que arrepentirse, es de no creer en Jesús. En 1 Juan 5:12 Dios nos enseña, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto entonces es realmente donde puedes ver esta evolución con respecto a la salvación, como Dios se ha manifestado, como Cristo vino, se manifestó, como ahora el Espíritu Santo está haciendo este llamado, y si las personas lo rechazan, ya no va a haber absolutamente nada más por hacer. ¿Cuál es el pecado del hombre? Todos sabemos que Dios existe. Eso está claro. Todos sabemos cuál es el estándar moral de Dios, los 10 mandamientos escritos en nuestros corazones. Todos sabemos que Dios ha hecho un llamado a no hacer lo malo, a ser santos, a ser apartados del mal. Y ojo lo que estoy haciendo. No estoy hablando de que esto es lo que sabemos los cristianos. No. Esto es toda la humanidad lo sabe. Toda. En todas las épocas. Que alguno diga que no, que aquí, que yo soy agnóstico, que yo soy ateo, eso ya lo vamos a estudiar en nuestra última sesión. No existen los ateos, no hay tal cosa. Todo el mundo sabe que Dios existe. Y el problema es la cuarta. Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios y Él mismo vino al mundo y lo hemos rechazado. Ese es el problema. Dios existe. Romanos 1, 19, 20, la revelación universal. Nadie tiene excusa. Nadie puede decir que no sabe que Dios existe. Lo que son necios. Lo estudiamos en nuestra última sesión, en 2 semanas. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. En otra versión lees, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Todos los seres humanos saben en la revelación universal que Dios existe. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que todos los seres humanos sabemos que hacemos lo malo. En Romanos 2:15 Dios enseña mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otra versión de la Biblia puedes leerlo de esta forma. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en su corazón, en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Todos los seres humanos tenemos los mandamientos de Dios escritos en nuestros corazones. No es tu maestra de religión o mi mamá la que me dijo, no mientas, mentir es malo. Eso ya lo sabías, está escrito en tu corazón. ¿Y cuál es el problema? Que debemos ser santos. Dios hace un llamado a ser santos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y todos los que estamos aquí y todos los que están oyendo esto, todos pecamos todos los días. Entonces, no estamos cumpliendo con esto. Por lo tanto, estamos en desobediencia con Dios permanentemente. No existe nadie que siempre haga el bien y nunca peque, enseña Dios en la Biblia. O sea, no existe una persona que pueda decir hoy no pequé, eso no existe. Entonces,
queda latente, clara la necesidad del Salvador. Necesitamos al Salvador. Aún más, Dios dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vean qué interesante, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a las personas que tienen que volverse a Dios. Este es el mensaje que está en toda la Biblia. Es el mensaje cuando Jesús nos dice, nosotros somos embajadores, ¿ya? Nosotros somos sus embajadores, nos enseña Jesús, nos enseña Dios por medio de Pablo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos los embajadores, nos estamos diciendo, vuélvanse a Dios, reconcíliense con Dios. Es el mismo mensaje, ¿ya? Las personas tienen que arrepentirse de rechazar a Jesucristo. De eso es lo que las personas tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Porque entonces cuando ves todo esto, Dios ha presentado al mundo a Jesús, pero las personas lo rechazan. Por ejemplo, Jesús enseña en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Él está asegurando de que Él es Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Y qué tan importante es esto? Que dice Jesús mismo en Juan 8. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Más claro no puede ser. No solamente en esta filmina, si hay algo que no estás entendiendo, es importante que lo preguntes en este momento, porque solamente esta filmina te enseña con absoluta claridad que el problema que una persona tiene en cuanto a la salvación, en cuanto a su condenación, es que no ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuál Señor Jesucristo? El que pudiste entender, aprender hace 2 semanas y la semana pasada su obra en la cruz. Ese es el Evangelio. Entonces las personas, si no creen en eso, no alcanzan salvación. Y hay personas que te pueden decir, no, yo conozco a este Jesús. Yo sé que Jesús, por supuesto que Jesús, sí, claro, el Hijo de Dios, no, claro que es Dios mismo, por supuesto que Jesús. Pero, además de eso, hay que hacer esto otro. Ya les había explicado, son los judaizantes que puedes encontrar en el libro de los Hechos. Ese mismo espíritu está dentro de la iglesia desde aquel tiempo. Gente que dice, sí, es por Cristo, más esto y esto y esto y esto y esto. Tienes que cumplir estas condiciones, si no, no eres salvo. Pablo acusa a estas personas, porque son las personas que están queriendo decir, sí, es la fe en Cristo más estas obras. Y así no está escrita en la Biblia. Eso no lo puedes encontrar en ningún sitio de la Biblia. Son doctrinas, mandamientos humanos. No es la palabra de Dios. Aquí lo que puedes ver es con total claridad que cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de pecado, no de pecados, de pecado, uno, de pecado por cuanto no creen en mí. Y luego él dice, vas a morir en tus pecados si no crees que yo soy quien afirmo ser. Ahora, en cuanto al arrepentimiento, hay que hacer este paréntesis y dejar muy claro, Dios es soberano. El arrepentimiento, la fe, la salvación, todo procede de Dios a los hombres. Todo, absolutamente todo. No es del hombre yendo hacia Dios, no es el hombre volviéndose a Dios, no es el hombre conociendo a Jesús, es Jesús salvando al hombre, Jesús conociendo a sus ovejas. El pastor, el bueno, conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Dios es soberano. Vamos a enseñar cómo es que Él hace la salvación, ¿verdad? Entonces, en este punto, debemos de comprender que Dios nos va a hablar sobre una tristeza que procede de Dios para arrepentimiento. No es, insisto, nosotros salvándonos. Es Dios el que hace todo para salvarnos. Nosotros deberíamos de aprender a descansar en ello, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la salvación, el arrepentimiento, la tristeza para este arrepentimiento, etcétera, no pueden ser producidas por el hombre.
Mira lo que dice Juan 6:44. Juan 6:44, Dios enseña, pues nadie puede venir a mí, a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí. Jesús dice, no hay ninguna persona que pueda venir a mí, a menos que sea el Padre el que se lo traiga a Jesús. Y otra cosa muy interesante es que me lo traiga el Padre, en griego es que lo traiga arrastrado del cabello, o sea, que lo traiga contra su propia voluntad, porque ya habíamos estudiado de que nadie se vuelve a Dios por su propio amor, por su propio interés, sino es que Dios realmente es el que se manifiesta a la vida del ser humano por medio de la predicación del Evangelio. Y yo lo resucitaré en el día final. Mira la promesa. Filipenses 2:13, Dios nos enseña, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce el querer como el hacer. Y por su buena voluntad, por su bondad, es que esto es posible. Seguimos con que Dios es soberano. Hechos 5:31. ¿Quién da el arrepentimiento y el perdón? Lo da Dios. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. Es Dios el que da, en este caso Israel. Pero luego vemos en el versículo de abajo, en este pasaje, en Hechos 11, donde también a los gentiles. Entonces pensé, Dios le ha dado a esta gente el mismo regalo que nos dio a nosotros los judíos, porque creímos en Jesús el Mesías y Señor. Recuerda, para el judío es el Mesías, para nosotros es el Salvador. Y yo no soy más poderoso que Dios para ponerme en contra de lo que Él ha decidido hacer. Cuando los hermanos judíos oyeron esto, dejaron de discutir y se pusieron a alabar a Dios y decían muy admirados. Así que también a los que no son judíos, Dios les ha permitido arrepentirse para tener vida eterna. ¿Cómo leemos? Dios les ha permitido arrepentirse y tener vida eterna. Dios es el que produce esto. Dios es soberano y todavía más. Romanos 9, 15, 16, y este pasaje lo estudiamos más profundamente la próxima semana. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién depende? Depende de Dios que tiene misericordia, no del hombre. El mismo pasaje, en otra versión, lo leemos más claro, porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios le tenga compasión. Más claro no puede ser. La salvación, Dios es soberano en la salvación. E insisto, Dios soberano podría ser repetitivo. Es lo mismo. Es imposible que Dios sea Dios y no es soberano. Eso está claro. Estamos haciendo un sobreénfasis en que Dios es soberano en la salvación. En todo esto que estamos explicando es como Él dice que es. ¿Y por qué es que Él entonces concede este arrepentimiento? Es en su paciencia, en su bondad, es un favor inmerecido, es en su misericordia que Él salva a las personas y para hacerlo les concede este arrepentimiento. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, enseña el apóstol Pedro. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. En Romanos 2:4 ves este otro pasaje. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Entonces es en esta bondad de Dios en que Él concede el arrepentimiento. ¿Cuál arrepentimiento? Aquí está en 2 Corintios 7:10.
Importantísimo pasaje para esta presentación. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Leemos, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos. Mira qué interesante, hay una tristeza que Dios desea que suframos. Nos aleja del pecado, ojo, y trae como resultado salvación. Vean qué interesante. Entonces hay algo que procede de Dios que además es tristeza. Pero esa tristeza tiene como resultado salvación. Y cuando estudiaba esto, hace años, la primera figura que se me vino a la mente es, pero yo he visto videos donde publican de que hay personas que se salvan y entonces todo el mundo está feliz. Inclusive las personas que se están salvando, pero no los ves llorando. Entonces, no se cumple esto. Esto es palabra de Dios, tiene que cumplirse siempre, no en ocasiones, siempre es palabra de Dios. Si una persona, Dios la está salvando, mínimamente hay un quebrantamiento, mínimamente. Te puedo contar, hace varios años, en otro seminario, en un seminario presencial, tuvimos la oportunidad de estar explicando esto a una mujer, a una señora, que en su historia ella había sido testigo de Jehová, había sido católica varios años, era evangélica de una denominación bautista, se suponía que estudiaba mucho la Biblia, etc. Y cuando estamos justamente hablando de este arrepentimiento, ella dice, no, yo no creo en eso que usted está diciendo. Yo no creo en eso que usted está diciendo, yo no creo en eso que haya un arrepentimiento así para salvación, no. Bueno, nosotros no estamos para estar polemizando, la palabra de Dios es clara, ya veremos qué es lo que sucede. Pero, como les repito, entonces ella llegó el día en que tenía que acompañarnos a salir a la calle a evangelizar para poner en práctica todo lo que estaba aprendiendo. Y entonces ella le correspondió salir con mi esposa, ¿verdad? Mi esposa sale con ella a evangelizar y está mi esposa predicando el evangelio, ella atrás, escuchando, compartiendo, viendo cómo es que se hace. Y cuando de repente mi esposa escucha que alguien está llorando y llorando y llorando, y no pudo parar de llorar. El testimonio de esta señora después es que yo nunca había escuchado el evangelio así. Yo nunca había comprendido la obra de Cristo en la cruz. Ahora sí se sentía ella mal. Ahora sí entendía que era pecadora. Ahora sí sabía que tenía que arrepentirse. Ahora sí sabía que no podía con un corazón orgulloso venir y presentarse ante Dios para que le salvara. Ahora pareciera que estuviese disfrutando de esta tristeza que proviene de Dios. ¿Ya? Seguimos leyendo, dice el pasaje, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Esto es el remordimiento. Cuando una persona está en una religión y se pasa a otra religión, y aquí tengo ciertas condiciones y aquí me vienen a cumplir con otras condiciones, pero me dicen que tengo que dejar esto, aquello y lo otro que yo tanto quería, entonces sí, lo voy a dejar a regañadientes, obligado, y entonces me duele. Tengo ese remordimiento, ¿ya? Entonces, el arrepentimiento que produce salvación, el que procede de Dios, es un llamado para apartarse de la incredulidad en el Señor Jesús, seguido, obviamente, de apartarse de todo lo que esté relacionado con esa incredulidad. Entonces, las personas es así como pueden entonces llevar una vida como Dios demanda. Pero ese apartarse de la incredulidad lo puedes ver en cualquier cantidad de pasajes. Aquí solamente hemos extraído unos cuantos en Mateo, en Juan, en Hechos, arrepentidos y convertidos, o sea, vuélvete a Dios. Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿verdad? Hay un llamado al arrepentimiento y apartarse de esa incredulidad. ¿Cómo aplicas esto en el evangelismo? En el evangelismo, nuestra función es hablarle al pecador para que se aparte, que se quite, que se vuelva a Dios
y que ahora crea en Jesucristo. Mientras siga sin creer en Jesús, va a seguir llevando la vida que quiera y que le dé la gana. Entonces, cuando una persona se vuelve a Dios, ahora es cuando Dios le va a conceder el arrepentimiento y la fe para salvación. Nosotros le estamos diciendo a la persona, cree en el Señor Jesús y será salvo. Cree, recuérdense como hemos visto semana tras semana, siempre que aparece el Evangelio, la salvación, el llamado de Dios a la humanidad, siempre va a decir cree, creer. Esta es la palabra, creer, fe, no obras. La salvación no es por obras para que nadie se jacte de haberse salvado a sí mismo. La salvación es por gracia mediante la fe en Jesús. Ahora bien, el arrepentimiento es un cambio radical. No se confundan. Conozco cualquier cantidad de casos de personas que dicen, sí, yo soy cristiano, pero llevan la vida que desean llevar. Llevan la vida que gusten, que quieran, siguen amando las cosas del mundo, siguen, y perdonen, pero tiene que haber un cambio radical. En 2 Corintios 5:17, Pablo enseña, esto significa que todo el que pertenece a Cristo, ojo, se ha convertido en una nueva persona. No puede ser posible que entonces digas que perteneces a Cristo y sigas teniendo las cosas del pasado. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Colosenses 3 nos enseña Dios, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida. ¿Qué más radical que esto? ¿Saben qué es lo que sucede? Que esto ya no se predica, esto ya no se enseña. Entonces las personas creen que son salvas. No pongo en duda la honestidad de su corazón, de cómo quieren acercarse a Dios, pero nadie les ha advertido del cambio radical que implica que una persona sea salvada por Dios. Una persona no puede quedar igual, no puede quedar igual. Recuerdo a un amado pastor que enseñaba a su iglesia con llorando, y él enseñaba, yo a algunos de ustedes tengo 20 años de conocerlos y quiero decirles hoy que siguen siendo las mismas personas. En su forma de hablar, en su forma de expresarse, este pastor muy querido por mí, él les estaba advirtiendo que dudaba seriamente de la salvación de ellos. Si una persona ha sido salvada por Dios, tiene que haber un cambio radical. Enseña el Señor en Romanos 6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, por supuesto, todos los días caemos los salvos, todos los días. El que diga que no, ya lo estudiamos, hace mentiroso a Dios. Así lo enseña él claramente. Aquel que diga que no peca, hace mentiroso a Dios. Entonces, todos los días pecamos, todos los días caemos. Pero la diferencia es que los que somos hijos de Dios tenemos dos abogados. Tenemos a Jesucristo como nuestro abogado y tenemos al Espíritu Santo como nuestro abogado. Tenemos al Salvador con nosotros. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Ya? Ahora, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, ¿ya? Todavía lo pone de una manera muchísimo más profunda, porque él no le basta a Nicodemo tener este conocimiento intelectual de Jesús, sino que Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es así para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es creer en Cristo. El pecado que condena al mundo es no creer en Cristo Jesús. Mira el caso de Pablo. En el caso de Pablo, puedes ver en Romanos 7:7, donde él está enseñando que
él, por supuesto, Pablo, si conoces la vida de Pablo, sabes que estamos hablando de una persona con muchísimo estudio de Dios y de la Biblia y de las Escrituras para él. Y Pablo tenía un conocimiento intelectual de la ley. Él comprendía la ley, conocía muy bien la ley. De hecho, él enseña en Romanos 7 que él, o sea, apoyando el uso de la ley, él dice, yo no conociera que codiciar es pecado si la ley no me lo dijera. Entonces, este conocimiento sobre las cosas de Dios, sobre la ley, etcétera, no hizo que Pablo se arrepintiera. No es solamente eso. No es esta conciencia que tenemos la que nos va a guiar al arrepentimiento. La ley la utilizamos en el evangelismo para preparar el terreno para cuando vamos a presentar el evangelio, que las personas realmente la ley cumpla por lo que fue creada, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y entonces cuando escuchas quién es el Salvador, anhelas al Salvador, porque te has dado cuenta de cuál es tu condición pecaminosa. Pero Pablo es salvado por Dios, y lo puedes ver en Hechos 26:13, cuando él reconoce su condición de incredulidad en Jesucristo. Él no creía que Jesucristo era quien decía ser. Entonces puedes ver esto mismo en la salvación de Pablo. En 2 Corintios 7:10, Pablo es el que nos está enseñando cómo es el arrepentimiento que produce salvación. De hecho, si ves en tu libro, ahí lo puedes estudiar, puedes ver inclusive, vamos a ver 2 Corintios 7:11, donde vienen 7 aspectos que Pablo enseña con respecto al arrepentimiento que una persona tiene. Y puedes examinarte en esa forma para ver cómo has progresado con respecto al arrepentimiento para salvación si Dios te ha salvado de esa manera. Dice en 2 Corintios 7:10, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Es muy claro, muy claro cómo es esto del arrepentimiento. La parte de la tristeza del mundo es esta que Dios nos enseña en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, en este arrepentimiento verdadero, las personas tienen que mostrar un fruto digno de arrepentimiento. Verdaderamente que la persona se ha arrepentido de su forma de vivir, de todo lo que antes amaba y se ha vuelto a Dios. Insisto, es un cambio radical. ¿Cómo es entonces este proceso para la salvación de una persona? Lo primero que alguien tiene que hacer es escuchar el Evangelio. Nadie puede alcanzar nada de lo que estamos hablando si no escucha el Evangelio. Eso ya lo hemos estudiado. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:25 nos enseña que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mira otra vez aquí la soberanía de Dios en la salvación. Él es el que les concede a las personas que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, la primera parte es escuchar el Evangelio. Yo comprendo estas verdades del Evangelio en mi cabeza, en mi mente. El segundo punto es el arrepentimiento acerca de quién es Jesús. Juan 16:9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Entonces, yo he escuchado, he comprendido, razoné el Evangelio. Ahora lo llevo a mi corazón. Lo llevo a mi corazón. Dios me ha concedido este arrepentimiento para darme cuenta que toda una vida he oído hablar de Jesús, o que este Jesús que me estás predicando vino al mundo y yo lo rechacé. En mi ignorancia, en mi desidia, en lo que quieras, pero lo has rechazado. Pero ahora se te está presentando, ahora se te está dando la oportunidad de creer. Es en el corazón, es en lo que se fija Dios. Es Él el que está dando el arrepentimiento para que una persona se salve.
con ella misma, Dios da la fe en Jesús. Puntualmente esto, con toda la profundidad bíblica, lo vamos a estudiar la próxima semana. Pero es Dios el que da la fe verdadera en Jesús. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Entonces, ahí la persona tiene fe en el Señor Jesucristo. Recuerden, mente, corazón y voluntad. Ahora hay un cambio en mi vida. Ahora en que ya esta persona, Dios le ha salvado, viene el cuarto punto, que es: me vuelvo de los pecados, me aparto de los pecados. ¿Ya? ¿Por qué se hace esta aclaración? Aunque ustedes no lo crean, hay personas que le dicen al impío, al no creyente: para que pueda Dios salvarte, tienes que dejar tus pecados. No es posible. No es posible. Ni ellos mismos dejan sus pecados. Porque Dios dice que aquel que diga que no peca hace mentiroso a Dios. ¿Cómo es posible entonces que alguien le diga a un no creyente que Dios lo está esperando cuando ya sea santo, si más bien Él enseña que Él muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros? Mira la gracia de Dios, la gracia sublime, disponible para todos aquellos que deseen comprender con un corazón humilde y humillado esta verdad del Evangelio. Y aquí entonces en 2 Corintios 7:11, a aquellos que tienen al Espíritu Santo dentro, entonces sí, ahora Pablo les enseña: tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Estos 7 aspectos de este arrepentimiento que da Dios los puedes encontrar en tu Biblia, en tu libro. Nosotros lo hemos definido, hemos puesto las definiciones de cada uno de estos aspectos. Depende de la versión de la Biblia que estés leyendo. En algunas es un poco más difícil de comprender las palabras que fueron traducidas ahí. Hay algunas versiones que son un poco antiguas. Entonces, pero hemos hecho un estudio para presentarte las cuales son, que te sirva como una herramienta para examinarte, para ver cómo estás con respecto a esto. Ahora, este es el proceso correcto en cuanto a la salvación de una persona. Recuerden, nosotros en este curso nos estamos enseñando cómo es el discipulado, cómo es la vida de un creyente. Aquí estamos hablando de un impío. El impío, el no creyente, lo primero que tiene que hacer es conocer la verdad del Evangelio. Lo segundo, que Dios le va, entonces, si esta persona tiene el corazón adecuado, correcto en cuanto a la voluntad de Él, entonces le va a dar el arrepentimiento acerca de quién es Jesús. Luego le va a dar la fe en Jesús, es instantáneo, es lo mismo. Vienen en el mismo paquete, digámoslo así. Y entonces es ahí cuando la persona va a poder volverse de sus pecados. Ahora, es un cambio radical. Nadie se confunda. La salvación, cuando una persona, Dios le ha salvado, tiene que tener un cambio radical en su vida. Tiene que tenerlo. Solo en el Evangelio de Juan, Juan lo describe de esta forma: a las personas que son salvas, dice que el creyente verdadero ama la luz, viene a la luz, obedece al Hijo, practica la verdad, adora en espíritu y en verdad, honra a Dios, hace buenas obras, come su carne y bebe su sangre, ama a Dios, sigue a Jesús y guarda los mandamientos de Jesús. Recuerden, todo esto no es para alcanzar salvación. Y lamentablemente, aunque ustedes no lo crean, tengo que insistir siempre en este punto, porque cualquier persona podría estar escuchando en este momento y pensar que uno está enseñando salvación por obras. Y no es así. Es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Estos son los frutos que debería demostrar una persona que ha tenido un encuentro con Cristo. La persona que Dios ha salvado se comporta de esta manera. Hemos comprendido el día de hoy. Básicamente, en cuanto a lo que corresponde a lo que tenemos que hablar con las personas sobre el arrepentimiento, es que todos sabemos que Dios existe, que Él ha escrito en nuestros corazones los 10 mandamientos para que nosotros pudiésemos saber que estamos haciendo lo bueno o lo malo. Todos sabemos
que Dios es santo, que Él ha hecho un llamado a que nosotros estemos apartados del mal y nadie cumple con esta condición. Y el problema serio que tiene la humanidad es que ya Jesucristo vino a morir de forma injusta en una cruz para pagar el castigo por los pecados. Ya Cristo los pagó, murió y resucitó. Y entonces Él te está diciendo, si tú crees en mí, que yo me resucité de los muertos, si crees en quien yo digo que yo soy, yo te voy a dar vida eterna, solo por fe en Cristo. Danilo, pero es que suena muy fácil. Créanme, esta pregunta me lo han dicho. Pero es que parece que es muy fácil. Por supuesto que es muy fácil, porque lo difícil ya lo hizo Jesucristo. Es fácil porque lo estás comparando con lo que las religiones te han enseñado. Y las religiones, todas, independientemente de cuál continente vivas, todas las cosmovisiones del mundo enseñan sacrificios, méritos, obras, etcétera, para poder trascender a la vida eterna. En la Biblia, Dios enseña completamente lo contrario. Dios enseña que Él decidió por amor a sí mismo salvarnos a nosotros porque se acordó que somos polvo. ¿Verdad que Dios es amor? ¿Verdad que Dios es santo? Y por cuanto es santo es justo y recto. Si Dios sabe que nosotros somos polvo, ¿cómo es posible que Él nos pidiera algo que el ser humano no puede cumplir? ¿Verdad que no? Él sabe quiénes somos. Y entonces Él dijo, yo los voy a ir a rescatar. Yo voy a ir a traérmelos conmigo. Y es el Jesús y el Evangelio que hemos estado enseñando y que has estado escuchando estas semanas. Jesús es Dios. Él mismo vino al mundo y lo hemos rechazado. Si ahora una persona quiere salvación, lo que tiene que hacer es volverse a Dios, aceptando que es pecador, que es pecadora, que no tiene nada para presentarle a Dios, clamando para que Dios le salve y clamándole a Jesús, diciéndole, Jesús, rescátame a mí. Jesús dice, yo no te juzgo, yo no te condeno, yo vine a buscar y a rescatar lo que estaba perdido. Dile, rescátame. Ese es el Evangelio, un Evangelio de gracia, de perdón absoluto, sin ninguna condición, donde Dios dice, yo ya he olvidado todo, ya todo lo malo que hiciste, lo olvidé. La próxima semana vamos a estudiar cómo es que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, recuérdate que cuando se habla del arrepentimiento bíblico, tiene que haber un cambio de mente. Es un cambio radical que la persona manifiesta, no por sus obras. Y no se trata de decirle a una persona, tienes que arrepentirte para venir a Dios. Las personas, Dios solo les va a enseñar el camino. Dios les va a enseñar el camino a cada una de ellas, porque lo que Dios hace no es en fijarse en las palabras que salen por la boca de los seres humanos. Dios enseña que Él conoce el corazón de las personas y es con base en el corazón que Él salva a una persona. Esa es la esperanza. Predica el Evangelio y no pongas condiciones que ni siquiera tú misma o tú mismo cumples. Predica el Evangelio de gracia. Y es Dios el que va a salvar a las personas cuando se den cuenta que efectivamente son pecadoras, que están completamente sin ninguna posibilidad de salvarse. Y cuando conozcan quién es Cristo Jesús, van a correr a los brazos de Él. Finalmente, ¿cómo aplicas esto? Esto que estamos leyendo acá, que también está en tu libro, no es una frase, una cosa para que estrictamente lo hables así. No, es una guía para que puedas ver todos los puntos que hablamos, tratando de unirlos en una frase que tenga sentido. Entonces, si estás hablando con una persona, le podrías decir, debes arrepentirte de rechazar a Dios. Siempre has sabido que Dios existe y Él escribió en tu corazón sus mandamientos para que te guiaran hacia Él en la búsqueda de un Salvador. Y sabes que Él te ha llamado a ser santo como Él es santo. Él mismo vino a la tierra para rescatarte. Jesús es Dios mismo y toda tu vida lo has rechazado.
Nunca has aceptado que Él sea tu dueño, tu Señor, tu Dios, y por eso has hecho todos los pecados que hemos conversado. Muy bien, muchísimas gracias. Esta es la sesión del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto la podemos responder. Y si no, damos por concluida nuestra sesión del día de hoy. Ya saben, pueden localizarme por medio de las redes sociales, por medio del sitio web. Y si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.